texto de Éxodo capítulo 5, versículos 22 al 23. Este es el texto que nos toca el día de hoy. Es una oración de Moisés y bueno, seguimos en esta serie de oraciones de personajes bíblicos. Estamos estudiando cronológicamente todas las oraciones de la Biblia y bueno, pues hoy toca el turno a esta oración de Moisés en el capítulo 5 del libro de Éxodo, versículos 22 al 23. Acompáñenme a leer juntos este texto. Dice: entonces Moisés se volvió al Eterno, al que será, al que es y al que fue, y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y bueno, pues este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ser consolados en esta respuesta divina, porque aquí nada más está la oración de Moisés, pero no sabemos qué fue lo que le contestó el Señor. Así que no te pierdas esta sesión. Vamos a aprender a orar. ¿Y qué pasa cuando oramos? Y seguramente te ha pasado, que justo cuando empiezas a orar, justo cuando te empiezas a acercar al Señor, quieres hacer las cosas conforme a su voluntad, las cosas se empeoran, se ponen más difíciles. Así que bueno, ¿qué hacer en esas circunstancias? Justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que bueno, pues acompáñame a leer todo el pasaje. Vamos a leer todo este pasaje en contexto, vamos a leer todo el capítulo 5 y después ya nos vamos a enfocar en estos últimos versículos, versículo 22 y 23. Así que acompáñeme al pasaje completo para tomar un poquito más de contexto. Acompáñame. Perfecto, ya estamos aquí en Éxodo capítulo 5, vamos a leer juntos. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Señor, el Eterno, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Eterno? ¿Quién es el Señor de ustedes? ¿Quién es el que será, el que es y el que fue, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yud-Heh-Vav-Heh, yo no conozco al que será, al que es y al que fue, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así de plano. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable.
Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y bueno, pues aquí está, ante estas circunstancias adversas, se complicó la cosa. Dios le había dicho a Moisés que iba a liberar a su pueblo, que fuera a hablar con ellos y que iba a haber un milagro de liberación, y pues Moisés pues simplemente obedece lo que el Señor le dice, y oh sorpresa, las cosas no suceden como Moisés esperaba y se ponen peor las cosas. ¿Quién se identifica con esto? ¿A quién le ha pasado esto de que recibes un mandamiento de parte del Señor, una dirección de parte de Él, y vas con todo tu corazón, vas a obedecer y las cosas se complican? Y es ahí donde entra la duda, es ahí donde uno se pregunta, Señor, ¿realmente me enviaste? ¿Realmente quieres esto? ¿Qué pasó? Y es justamente lo que sucede a continuación. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y bueno, pues esta es la oración del día de hoy. ¿Por qué afliges a este pueblo? Señor, tú dijiste que me ibas a usar para liberarlo y está sucediendo justo lo opuesto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El famoso ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Y viene obviamente la duda del llamado, ¿para qué me enviaste? Y bueno, Moisés estaba seguro de su llamamiento, sin embargo no entendía el sufrimiento innecesario, o quizás dudó de que era el tiempo. Entonces, ¿para qué mandarlo antes de tiempo? En resumen, pensaba que iba a ser más fácil. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Recordemos eso. Y dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle, en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y bueno, la pregunta de preguntas, ¿por qué se complicaron las cosas? ¿Por qué se complicaron las cosas? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así, el Señor, y bueno, el problema es que la Biblia la tenemos dividida en capítulos, en versículos, y a veces terminamos un capítulo y como que nos quedamos ahí en pausa, nos quedamos en shock, nos quedamos picados con la historia. No se preocupen, no les voy a decir no se pierda el siguiente episodio, no. Este es un relato continuo y bueno, después, siglos después de que se escribió el texto bíblico, se le pusieron los números de capítulos, los números de versículos, y bueno, pues es por eso que aquí terminamos el capítulo 5 y parecería que, pues bueno, ¿cuál es la respuesta divina? Pero no te preocupes, sigamos leyendo, y en el capítulo 6, en los primeros versículos, se encuentra la respuesta divina. ¿Por qué en ocasiones cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, se complican las cosas? ¿Por qué? La pregunta de preguntas. Aquí está la respuesta, capítulo 6, versículo 1. El Señor, el Eterno, el que será, el que es y el que fue, respondió a Moisés, y esta es la respuesta, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahora verás lo que yo haré Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Prepárate porque ahora me toca a mí. Te voy a demostrar quién soy yo. Y dice, habló todavía Dios a Moisés, o sea, continuó hablando y le dijo, yo soy el que será, el que fue, el que es y el que fue. Aquí está el tetragramatón.
y Yehovah-Hayah. Yo soy el que será, el que es y el que fue. Y bueno, aquí en algunas traducciones al español se traduce como Jehová, en otras como Yahvé, como Yahweh, en fin, hay una gran controversia acerca de las vocales, acerca de cómo se pronunciaba el nombre, pero lo importante es el significado, el que será, el que es y el que fue. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, y Yehovah-Hayah, el que será, el que es y el que fue, no me di a conocer a ellos. Y bueno, pues aunque esto tenemos que explicar un poquito, porque por supuesto que sí, si leemos los relatos de Abraham, de Isaac, de los patriarcas, sí se menciona el nombre y Yehovah-Hayah, sí se menciona el tetragramatón. Pero ¿a qué se refiere con esto de que a Abraham, Isaac y Jacob se les reveló como El Shaddai? Aquí el nombre omnipotente se refiere a El Shaddai, el que es suficiente, el todo suficiente. También el aspecto como maternal de Dios. Shaddai tiene que ver con los pechos de una mamá que alimenta a sus hijitos. Entonces, bueno, pues aquí lo que está diciendo es que, bueno, pues yo a los patriarcas los sustenté, los protegí, me di a conocer a ellos en mi faceta de sustentador, en mi faceta de darles lo suficiente, lo que ellos necesitaban, la promesa de la tierra, el sustento, la provisión. Mas en mi nombre, y Yehovah-Hayah, en este nombre que es eterno, no me di a conocer a ellos, o sea, no he hecho un desplante de poder como el que voy a hacer a continuación. Dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí he sustentado al pueblo de Israel, pero ahora sí, prepárense. En otras palabras, ahora sí, prepárense, porque me voy a revelar de una manera nunca antes vista. Me voy a revelar a ustedes en una faceta diferente a la que hasta este momento les he sustentado. Simplemente les he sustentado, les he dado un lugar para morar, etcétera. He actuado hasta cierto punto en base a los aspectos normales de la naturaleza, pero prepárense porque ahora me voy a manifestar de una manera sobrenatural. Voy a romper con todas las leyes naturales y me voy a dar a conocer como nunca antes ustedes me habían conocido. Y esto es lo que el Creador anhela de nosotros. Él anhela que le conozcamos no nada más como nuestro sustentador, sino como nuestro Padre. Él quiere que sea nuestro héroe. Él quiere sorprendernos, Él quiere apantallarnos, Él quiere que cuando lo veamos digamos, wow, wow, ese sí que es mi papá, ese sí que es mi papi, ese sí, wow, ¿quién se va a poner con mi papá? Y bueno, eso es exactamente a lo que se refiere. Así que la respuesta se encuentra allí, se encuentra en Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 4, y ahí está la respuesta. Ahora me voy a dar a conocer como Yud-Heh-Vav-Heh, el que será, el que es y el que fue. En el libro de Apocalipsis aparece justamente ese nombre dado a Yeshua como el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y he vencido la muerte. Así que, pues bueno, ahí está la respuesta de por qué en ocasiones las cosas se ponen más difíciles. ¿Por qué en ocasiones cuando tú oras, cuando oramos, se pone más difícil la situación? Y la respuesta es muy simple: prepárate porque aquí viene tu héroe. Prepárate porque aquí viene tu papá. Prepárate porque aquí viene la demostración de que Él no está limitado por las condiciones físicas naturales. Él está por encima de la creación, Él está por encima de las leyes naturales, y prepárate para los milagros que vienen. Así que, bueno, pues este es el mensaje del día de hoy. Si tú has estado esperando ver una respuesta simple, si en este caso Moisés estaba esperando que Faraón, así humanamente hablando, dijera, claro que sí, con mucho gusto, váyanse, no hay ningún problema, pues, bueno, eso hubiera sido muy fácil, se le hubiera quizás atribuido a Moisés,
Si hubiera dicho, que Moisés qué don tiene para la diplomacia, para la política, y quizás él se hubiera llevado los aplausos, pero al intervenir Dios de una manera sobrenatural, al endurecer el corazón de Faraón para que la única manera en que pudieran salir de ahí fuera a través de milagros, de prodigios, de la mano poderosa del Señor, del ángel del Señor, pues entonces es cuando al final quien se lleva todos los aplausos y quien es exaltado y se da a conocer como nuestro héroe, como nuestro papá todopoderoso, pues es Él. Así que ahí tienes la respuesta, esa es la respuesta. Estás viviendo circunstancias difíciles, se está poniendo peor la cosa, pues emociónate, cómprate tus palomitas, siéntate en el borde de la butaca y tu papá, tu héroe, está a punto de manifestarse. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo en que nos reunimos. Gracias por este regalo que tú nos das, este privilegio que tú nos das de unirnos como comunidad, como pueblo tuyo, para reconocerte como nuestro papá. No nada más como el que nos libra de todos nuestros problemas con medios humanos, sino el que interviene y transforma y es capaz de cambiar todas las leyes de la naturaleza para demostrarnos que tú y solo tú eres nuestro héroe, eres el Todopoderoso y Señor, no hay absolutamente nada difícil para ti. Te ruego, Señor, que en cada circunstancia adversa, que en cada situación en que pensamos que ya no hay más salida, te des a conocer a nosotros como te has dado a conocer a tu pueblo Israel a lo largo de la historia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.